¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? No, este lugar que yo ya medio grande y está frío ahora. Tendríamos que ir a un lugar más chiquito y apacible. Más calentito. Bueno, vamos a empezar a ver, más que empezar a ver, ya se empezó a desarrollar los prácticos, ¿sí? La unidad 4. Sobre transgresión juvenil, que es uno de los temas que va para el práctico evaluativo, ¿no? De la semana que viene. En los prácticos, si bien vamos a ver muy cortito hoy, pero en los prácticos se empezó a desarrollar con el aspecto más sociológico, más social de la transgresión juvenil, ¿sí? Ahora vamos a adentrarnos un poquito en... Ustedes tienen dos autores que son muy importantes y que tienen, por supuesto, una mirada psicológica y específicamente psicoanalítica respecto a la transgresión juvenil. Primero, muy importante entender la Organización Mundial de la Salud plantea como un eje un eje central que haya políticas específicas hacia niños, niñas y jóvenes que transgreden las normas sociales, porque lo consideran un problema de salud pública y un problema que ha aumentado y que ha avanzado en las últimas décadas, ¿sí? Entonces también está planteado como un problema fundamental a abordar de una manera específica, ¿sí? Porque estamos hablando de una población que tiene características puntuales, ¿sí? Y nosotros lo sabemos bien, porque bueno, ya han atravesado el estudio de las etapas de desarrollo del adolescente, entonces acá también hay que como rememorar un poquito esto que fueron aprendiendo en la materia de adolescencia, porque es central para comprender por qué tenemos que mirar desde una visión diferente la transgresión juvenil y no como si fuera un adulto. Y en consecuencia, acciones, o sea, tomar acciones, ya sean tanto asistenciales como preventivas, que sean específicas y con particularidades que tengan un efecto hacia esta población juvenil, ¿sí? Un poco haciendo eso como introducción, vamos a adentrarnos, como les decía, en esto de los aportes que se hacen más a nivel individual, a nivel psicológico, como les decía recién, más bien psicoanalítico, porque tanto Bowlby como Winnicott hablan desde los aportes del psicoanálisis a esta problemática, pero fundamentalmente podríamos decir que Bowlby no habla en sí mismo de la transgresión juvenil, ¿sí? Sino que todos los estudios que hace, y Bowlby es muy interesante como autor, porque todas las conclusiones que saca son en base a investigaciones, ¿sí? Investigaciones en un momento concreto de la vida de ciertos niños, pero también hace estudios retrospectivos, ¿sí? Observacionales, para poder dar cuenta de las consecuencias que tienen los primeros años de vida, ¿sí? De un niño en sus conductas futuras, ¿sí? Ustedes fíjense que el texto que ustedes tienen se llama Cuidados maternos y salud mental, ¿sí? Fíjense que no habla nada acá de transgresión. Y fundamentalmente vieron que habla de cuidados maternos. Es importante también acá circunscribir a la época, ¿sí? Histórica en la que escribe Bowlby, ¿sí? Hoy no nos animaríamos a poner todas las fichas solamente sobre la función de la madre, la responsabilidad de la madre en la conformación del psiquismo del niño, ¿sí? Pero en esa época había como un mayor peso o tenía una mayor, se
que se proporcionan, en realidad dicen los padres, ¿sí? Pero los cuidados que estos padres tienen para con sus hijos en los primeros años de vida, que incluyen, por supuesto, la conformación del psiquismo, ¿sí? Por eso es importante qué características presenta ese vínculo primario entre madre e hijo, que no puede ser cualquier tipo de vínculo, ¿sí? Sino que tiene que ser un vínculo de atención, un vínculo afectuoso, un vínculo amoroso, ¿sí? Y que debe estar presente en estos primeros años, ¿sí? Por eso él va a elaborar dos conceptos, mejor dicho, hay un concepto, pero que se puede dar de dos maneras, ¿sí? Que son fundamentales de los aportes de Bowlby y que son importantes que los entiendan, porque después va a haber como una diferencia con los aportes que va a hacer Winnicott, ¿sí? Y Bowlby va a hablar de privación materna. Recuerden que Bowlby hace estos estudios post-guerra mundial, post-segunda guerra mundial, ¿sí? Por lo cual en las sociedades había niños que habían quedado sin sus padres y generalmente estaban institucionalizados, ¿sí? En albergues, ¿no? Pero eran niños que sus padres y sus madres no estaban, ¿sí? Muchos habían sido perdidos en la guerra, ¿sí? Entonces, eso para contextualizar y pensar qué pasaba con esos niños, ¿sí? Entonces habla de la importancia, ¿sí? De cómo impacta la privación materna en la construcción del psiquismo y posteriormente, por supuesto, en la salud mental del niño. Entonces él va a plantear que existen dos tipos de privación, ¿sí? Una es la privación parcial y después tenemos la privación total. Un poco como lo dicen las palabras, la privación total es aquella en la cual el niño no tiene contacto, ¿sí? Por mucho tiempo con una madre o con una persona que oficie, o sea, que cumpla la misma función. Por eso dice madre o sustituta, ¿sí? Que en ese momento él dice sustituta, pero que hoy podemos pensar que también cualquier persona puede cumplir esa función, ¿sí? Que, como les decía recién, de cariño, de amorosidad, de cuidado, de atención, ¿sí? Que este autor plantea que esta madre debe ser suficientemente buena en el cumplimiento, ¿no es cierto?, de esta función, que genere un vínculo de confianza, pero sobre todo de tranquilidad en este niño. A ver, recordemos un poquito, como son autores, como Bowlby es un autor psicoanalítico, pensemos también en lo que aporta el psicoanálisis, este niño que es puro impulso, ¿sí? Pura desorganización psíquica, y que quien lo va a ir ordenando es, en un primer momento, la madre, ¿sí? Que lo va a ir introduciendo al mundo social, ¿ah? Entonces, por eso esta importancia de una madre que estructura el psiquismo de ese niño. Es más, Bowlby va a decir que la madre le presta el yo al niño, ¿sí? Le presta en los primeros años de vida el yo, o por lo menos en los primeros meses de vida, le presta el yo, ¿sí? Para que el niño no sea pulsión, un impulso puro, ¿sí? Y esto de esta manera pueda ir organizándose o puede ir armándose ese aparato psíquico y que pueda empezar sea saludable o tener una buena salud mental, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene para este autor esa función materna, ¿sí? Por eso, materna, esta ausencia de esta figura, de esta función en los primeros años de vida, va a impactar, ¿sí?, de una manera negativa, ¿sí?, o lo vamos a poder observar en ciertos síntomas o en ciertas conductas de este niño por esta ausencia, ¿sí? Y después tenemos la privación
nacimiento pasa algo con esa madre, puede ser una madre que se enferme y después no pueda hacerse cargo más del niño, o una madre que se vaya y lo deja en una institución porque no lo puede cuidar, ¿sí? O la madre que fallece en el nacimiento también, del parto, y no hay otra persona que puede, o sea, el ejemplo más extremo, digamos, de esta privación parcial, privación total sería la institucionalización, ¿sí? Y si bien pensamos que en las instituciones hay personas que se hacen cargo de estos niños, ¿sí? No es una sola persona, no es una persona o una enfermera o una madrina, ¿sí? Que se encarga exclusivamente del niño, sino que es una persona que tiene que contener a varios niños. Entonces tiene a cargo 3, 4, 5, ¿sí? Hoy nuestras instituciones no abunda personal, entonces a veces son más niños a cargo de una sola persona. Y acá Bowley habla de que este niño, para que pueda sentir seguridad y contención, debe tener una contención, exclusiva, tiene que haber exclusividad entre la madre y el niño, ¿sí? Y esto no sucede en estas instituciones, ¿no? Y cuando hablamos de privación parcial, es también esta ausencia de función materna, pero en un momento determinado. Supónganse, la madre se enferma y la tienen que internar y tiene que seguir el tratamiento, y a lo mejor está internada 3, 4 meses, o por alguna razón, puede ser que el niño también tenga alguna enfermedad y puede quedar internado, ¿sí? Y hay en algunos casos que creo que tampoco puede estar todo el tiempo presente la madre, ¿sí? Entonces uno lo puede acompañar, ¿sí? Entonces, estas privaciones parciales, puede ser a veces también en otros momentos que se va de viaje, se tiene que ausentar y volver, ¿sí? Y recordemos también que en los primeros años de vida esa noción de que se va y vuelve, de la presencia en la ausencia, es algo que se va construyendo, ¿sí? En un primer momento recordemos que el niño, cuando la madre se va, desapareció, digamos, ¿no? Entonces, imagínense lo que eso genera: angustia, ansiedad, temor, ¿sí? Y si eso se sostiene por un tiempo prolongado, dice Bowley, puede ser que en algunos
puede generar un sentimiento de amorosidad o un sentimiento de respeto y de cariño hacia un otro, si no lo tuvieran hacia él. Entonces, fíjense de la importancia que tiene, en este caso, para Bowlby también la función materna en los primeros niveles, ¿no? Que también va a tener un impacto totalmente diferente. ¿En qué momento? Nosotros sabemos que en el desarrollo hay momentos de la vida en que las presencias son más significativas que en otras. No es lo mismo que la madre, supongamos un niño que hasta los 9 años no ha tenido, la madre siempre ha estado a su lado, ¿sí? Y a los 9 años se tiene que ir, o se enferma y tiene que estar 6 meses internada. Bueno, ya cuando hablamos de un niño o una niña de 9 años, ya sabemos que ha construido, y más si este vínculo materno ha sido saludable y ha sido beneficioso, no va a tener muchos inconvenientes. Sí va a tener algunos síntomas, dice, por supuesto, la lejanía de la madre le va a generar tristeza, ansiedad, angustia, ¿sí? Pero no va a ser tan significativa como si eso sucede en los primeros meses, cuando todavía esta construcción, ¿sí?, de que la madre se puede ir y volver no ha sido dada, digamos, ¿sí? Una cuestión importante también es qué rol juega acá. Bueno, ¿qué función o qué rol juega el padre acá para Bowlby? Porque ese es un elemento importante comparado con Winnicott. Winnicott lo trae rápidamente, ya lo vamos a ver al padre como un actor importante. En cambio, si bien lo nombra Winnicott, ¿sí? Si bien lo nombra Bowlby, ¿sí?, le da un papel un poco más secundario, pero importante, podríamos decir, ¿no? Si bien el padre tiene un papel secundario, para Bowlby es muy importante porque sostiene a la madre, ¿sí? Va a sostener a la madre en su función. Entonces es importante que esté este padre, porque el padre se va a tener que hacer cargo, podríamos decir, de otras cuestiones. ¿Para qué? Para que la madre esté tranquila y pueda ejercer su función, ¿sí? O sea, dedicarse 100% a ese niño, ¿sí? Entonces, fíjense, el padre dice que determina la estabilidad emotiva de la madre. Entonces, también juega un papel importante para Bowlby, ¿sí? Pero solamente en el caso como sostenedor, digamos, y para acompañar y que la función materna se pueda dar, con estas características, ¿no?, que dijimos en un principio. Sí. En este caso, bueno, ahí la madre debería repartir, o sea, si bien no lo dice mucho, Bowlby como que le da este pedacito, vamos a decir así, de todas las investigaciones que hace el padre. Pero bueno, uno ahí podría presuponer que si hay otros hijos, por ejemplo, ¿no? Si hay otros hijos de los cuales hay que hacerse cargo, este niño que necesita una atención específica y puntual. Imagino que acá hay varias madres cuando tienen hijos seguiditos, ¿no?, que tienen el niño chiquito recién nacido, pero a lo mejor tiene que estar empezando a caminar, que también necesita otra atención, pero si no está acompañada, ¿sí?, en este caso a lo mejor del padre, es como que tiene que repartirse en estas acciones, ¿no? Entonces a lo mejor esa exclusividad hacia el niño, hacia ese niño que recién nació, probablemente se le vea afectada, ¿sí? Por eso le da... Y no sé, no lo dice el autor. Este es un ejemplo que yo, en base a la pregunta, se me ocurre pensar, digamos, ¿no? Bowlby no profundiza mucho más respecto a esto del padre, pero sí habla de la importancia de esta exclusividad de la madre semilla. Por ahí, pensando en otros autores, uno podría decir que, bueno, sí, esto de tener que repartir trae alguna sintomatología, ¿sí?, de no ser exclusivo de parte de la madre.
concepto tan literal al que se refiere Bowlby, sino en cuanto a la función paterna, que también muchas veces la puede ejercer otro miembro de la familia más extensa, ¿no? Algún hermano de la madre, algún amigo, algún pariente, abuelo, ¿sí? De lo que se trata es alguien que pueda apuntalar estabilidad emocional para que esta mujer no quede sola, digamos, en ese rol. Simplemente eso, pero no lo tomen literal que tiene que ser físicamente un hombre en la casa, ¿sí? Sí, por eso también le digo esto, oye, hoy, o sea, esto también está pensado de la familia tradicional, ¿no? Impresionante cómo ahora se nos abre también, nosotros seguimos hablando, por supuesto, porque tenemos que función paterna, función materna, pero quien la ejerce, el cuerpo, ¿no? Quien la ejerce puede ser distinto. ¿Sí? También, sí. Por ahí uno diría que bueno, que es como pobre madre, o pobre la cara de que está esa función, ¿no? Pero no es lo ideal, bueno, y algunas conclusiones, como les decía, hace muchos estudios más, ustedes van a ver que el texto que tienen es largo, porque están descritas muchísimas investigaciones que hace Bowlby, pero por eso también es interesante que uno podría decir que está como basado en la evidencia, utiliza el método científico para después llegar a estos resultados, ¿no? Por eso es muy importante este autor, ¿no? Pero fíjense, cuando el niño se ve privado del cuidado materno, hay consecuencias en distintas esferas. No solamente, por supuesto, nosotros ponemos por ahí un poco más el acento en lo emocional, en lo cognitivo, pero también hay en lo físico, ¿sí? Muchos retardos, o esto de que el niño no incorpore habilidades, ¿sí? Pero en las cuestiones físicas, un niño que no controle esfínteres, un niño que la locomoción sea más tardía a lo que debería ser, ¿sí? El niño que también se va quedando en el desarrollo físico, también puede responder en estas situaciones por haber estado privado, ¿no? De esta atención materna. Y eso lo ha comprobado Bowlby también en estos estudios con niños que vivían en sus casas, digamos, con su madre y su padre, y los niños institucionalizados, ¿sí? Como todas estas habilidades, les decía, la locomoción, el lenguaje, el control de los esfínteres, todo esto lo incorporaban de una manera mucho más tardía, ¿sí? A un niño que vivía en su madre, ¿sí? Ejerciendo esta función, ¿sí? Pero también lo interesante que plantea Bowlby es que cuando estos niños, ¿sí? Cuando estos niños son incorporados a una familia en donde estos niños pueden experimentar este ambiente saludable,
Exacto. En esto de que pensamos nosotros de la prevención, que es fundamental, cómo trabajar, bueno, por eso también las instituciones que nosotros tenemos, cómo ponen en conocimiento, o sobre todo cuando son muy pequeños, para, por ejemplo, para las adopciones, ¿no? Si bien nuestro sistema de adopción es bastante lento, tiene mucha burocracia, pero bueno, a veces es como que ayuda, digamos. Bueno, también los niños más chiquititos a veces es más fácil de que puedan ser insertados en una familia que los más grandes, ¿no? Y que han estado siempre en instituciones. Bueno. Fíjense, en la hipótesis que da Bowley dice que existe una relación específica entre la privación durante los primeros años de vida y el desarrollo de un carácter psicopático, antiafectivo, inclinado a la delincuencia habitual y extremadamente difícil de tratar. Sería como una consecuencia más extrema, más grave, pero que la plantea él como una hipótesis, ¿sí? Bueno, entonces más o menos ha quedado claro Bowley, porque así ahora no nos confundimos con Winnicott, que yo siempre ya les voy anticipando, a veces la definición de privación y después llamamos lo que habla Winnicott, a veces no queda bien clara, ¿sí? Y es pregunta del final, es pregunta del parcial, ¿sí? Entonces parece para que cualquier duda me pregunten, ¿sí? Sí. Ahora vamos a hablar, ¿sí? Porque así como decíamos que el concepto central de Bowley hablaba de privación, ¿sí? Winnicott va a hablar de deprivación, o sea, agréguenle la D y la E a la deprivación. Pero también va a darle mucha importancia a la vida hogareña. ¿Sí? Es un término que constantemente utiliza en su texto. Hablando de eso, todos pudieron entrar, que sé que hay dificultades, el texto de Winnicott. Bueno, fíjense, yo le cambié porque tenía otro link viejo, entonces algunos me están pidiendo para que, como se dice, como permiso, porque es de una carpeta de la época. Así que bueno, ábranlo, que ya tienen una semana de estudiarlo nomás. ya verán, ¿sí? Bueno, pero Winnicott habla de la vida hogareña, o sea, esto también, ¿no? Son autores que no solamente hablan, bueno, sí, de alguna función específica, sino que hablan de todo un ambiente que debe ser generado por la familia o por los padres, ¿sí? Para que el niño pueda crecer de una manera saludable, o la construcción psíquica del niño se pueda dar de una manera adecuada, ¿sí? Entonces habla de vida hogareña y define lo que es el hogar. Fíjense, dice, es el lugar donde se es capaz de soportar todo lo que el niño hace por preparar el hombre. Acá volvemos a la misma concepción, son psicoanalíticos, o sea, Winnicott es el psicoanálisis. Entonces también el niño en el hogar desata todas sus, o sea, da cuenta y pone en juego todos sus impulsos, ¿sí? Porque así debe ser, digamos. ¿Para qué? Para que ese ambiente hogareño, para que esos padres vayan regulándolo a través del amor, a través del cariño, pero acá también a través de los límites. Acá en el texto de Winnicott aparece ya lo del orden, de lo normativo, límite, y sí, le pone esa función, se la deja más a la figura paterna, digamos, y la madre sigue con la figura del cariño, del amor, de la contención, ¿sí? Pero fíjense, dice que un hogar, para que sea un buen hogar, debe ser capaz de soportar y de sostener
necesita este espacio de contención. ¿Qué pasa cuando ese espacio de contención o no está o no lo puede contener? ¿Sí? Entonces, el niño busca en otros. Y primero busca en los otros que tiene cerca. ¿Sí? En los tíos, en los abuelos, en los vecinos, o sea, en las personas de confianza. ¿Sí? Va en esa búsqueda. ¿No? Si no lo puede encontrar en la casa, va a un ambiente un poquito más grande, ¿sí? Pero también donde los vínculos son conocidos y de confianza. ¿Sí? Ahora, si el niño no lo encuentra allí, es cuando el mensaje, digamos, va a un espacio mucho mayor que es la sociedad. ¿Sí? Y lo hace a través de algunas conductas transgresoras. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasa cuando el hogar no le proporciona esto al niño? Y acá aparece un concepto importante y que yo creo que es muy interesante para pensarlo desde la psicología. No creo que sea un concepto que le guste mucho al derecho, y que es el de la esperanza. Dice Winnicott, si el niño tiene esperanza, todo ese lío que hacía dentro de la casa lo va a ir a hacer afuera, lo va a ir a hacer en la sociedad. ¿Sí? Para que lo escuchen. ¿Ah? Entonces, uno podría decir que desde el lado psicológico es interesante, porque después más adelante Winnicott va a decir que el niño que ha perdido toda esperanza de encontrar esa vida hogareña, en realidad ya es un niño que no hace nada. ¿Sí? Y es más saludable hacer alboroto, digamos, es más saludable hacer alboroto, aunque sea a nivel social, robar, romper, ¿sí? Que darse por vencido, dice Winnicott. Por eso es como interesante el término, por eso les digo, interesante para nosotros desde la psicología y desde la búsqueda de la salud mental, no así para el derecho que por ahí busca otra cosa, un poco más de hombre. ¿Sí? Interesante cómo se piensa la prevención del delito en los jóvenes. Cuando uno encuentra esta fundamentación en el origen del comportamiento transgresor, no es tan sencillo decir, bueno, cerrémoslo, que así se acaba la criminalidad juvenil, ¿no? Entonces, ahí está también el aporte interdisciplinario, cuando uno puede decir, si realmente queremos ir previniendo la criminalidad, tenemos que ir generando acciones cuando esto aparece para mayor contención y que estos que comienzan a transgredir no se conviertan en delincuentes consolidados, sino que vayan encontrando otro modo y otro proyecto de vida que no sea la transgresión. Eso es posible, lo que pasa es que para que esto se realice hay que pensarlo así, y es justamente el sentido contrario en el que la sociedad está pensando en la prevención de la criminalidad de los niños. Sí, porque inclusive, fíjense que las conductas transgresoras, esta que va planteando Winnicott, en realidad las plantea las dos tendencias, dice él, son el robo y la destructividad. ¿Sí? O sea, a ver, no está hablando de una lesión grave, no está hablando de un homicidio. ¿Sí? O sea, por eso también, como decía la profesora, los alertas. Cuando hay un niño que el primer delito, ¿sí? O un adolescente que el primer delito es un homicidio, bueno, ahí estamos hablando como de una cuestión más grave que hay que investigar. Pero en general, si nosotros vemos nuestras estadísticas, yo por ahí busqué algunas cuestiones del año pasado que habían en la de Nación, digamos, de estadísticas, la mayoría de los delitos son de robos. ¿Sí? Son de robos, son de peleas, por ahí, ¿sí? O de romper, destruir la señal de la plaza, en la vía pública, digamos, ¿no? Más que tiene que ver con la agresividad, un poco, ¿no? Pero los delitos graves son de bajo porcentaje, ¿sí? Después ya lo vamos a ver. Pero entonces, para relacionarlo con Winnicott también habla que la tendencia, ¿sí? Cuando hablamos de la
ya un robo, no sé, robo al kiosco, que roba. A ver, que lo que roba tiene un significado para ese niño, no es que roba porque necesita, porque en este caso la explicación de Winnicott no es, él hace una búsqueda en este robo, ¿no? Y dice que cuando un niño roba, en realidad busca a esa madre, y acá lo vamos a relacionar con el concepto de deprivación, ¿sí? Está buscando a esa madre que alguna vez tuvo, y que alguna vez este niño tuvo una experiencia positiva y buena de vida hogareña, ¿sí? Y que la perdió. Entonces, cuando ya no está quedando ningún registro de eso en su memoria, ¿sí? Es que empieza con estas conductas porque quiere recuperar eso, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando, ya vamos a ver después el concepto, pero de personas que han vivido, han tenido una vida hogareña agradable, positiva, que les permitió crecer, pero que en algún momento la perdieron, ¿sí? Entonces, a través de estas conductas, quieren recuperar, ¿no? Uno es el robo, que dice que a través del robo busca específicamente a la madre, ¿sí? A la madre dice que es una madre de la cual él se adjudica su creación, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre es madre porque te hace hijo, ¿sí? Entonces el niño es como que también siente esto, que esa madre es suya, digamos, por eso le intenta recuperar. Pero también a través de la destructividad busca a ese padre que le ponga límites, que le dé seguridad, que le dé también contención, ¿sí? Pero más desde la cuestión de un orden normativo, ¿sí? Y fíjense esto que le decía, bueno, fíjense ahí, busca la autoridad, eso lo escuchamos un montón de veces, ¿vieron a los adolescentes cuando dicen, se hizo, ay sí, porque busca. ¿Por qué grita? ¿Por qué te falta respeto? Porque busca la autoridad. Bueno, esto también plantea Winnicott. Dice que busca constantemente la autoridad en el afuera, pero ¿cómo lo hace? No lo pide cordialmente, sino que lo hace como puede y que es a través de conductas transgresoras, conductas impulsivas. Un ejemplo es esto de romper, gritar, ¿sí? La destructividad. Busca un límite, dice, a su conducta impulsiva. Sí. Ahí lo tengo bien así como para que les quede el concepto, pero esa es la idea, digamos. O sea, hay deprivación, ¿sí? Se instala cuando ese niño tuvo una experiencia de vida hogareña, ¿sí? Pero esa experiencia se perdió, digamos, ¿sí? Entonces, pero sobre todo cuando empieza con estas conductas, cuando esa memoria, eso que le quedaba en su memoria, esa huella anémica, empieza a desaparecer. Entonces se va a quedar inclusive sin el recuerdo de esa vivencia. Por eso la vuelve a buscar, digamos, ¿sí? Por ahí es una enredada. Fíjense, esto que decíamos, la delincuencia entonces, dice que cuando hay delincuencia, dice Winnicott, imagínense si este eslogan nosotros lo ponemos ahora en la televisión. La delincuencia indica que todavía existe alguna esperanza, imagínense, lo que viene con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la delincuencia, dice Winnicott, este niño busca el control, ¿sí? A través le pide, ¿sí? A otras personas hacia afuera que personas cariñosas, seguras, que lo puedan ayudar a controlar esta cuestión impulsiva, que es característica de la que. Fíjense entonces algunas características. ¿Por qué hay un niño antisocial? Dice, ¿por qué se presenta el niño antisocial? Dice Winnicott. Bueno, uno porque no se estableció un sentimiento de seguridad. O sea, eso es lo primero que las personas por qué vuelven a sus hogares o a su familia. Uno naturalmente vuelve cuando necesita un poco de tranquilidad, de paz, y porque el ambiente hogareño tiende a ser seguro. Digo tiende porque ya cuando veamos maltrato infantil estamos hablando de otra cuestión, ¿sí? O sea, no todos los ambientes hogareños son seguros y apacibles, ¿no? Pero bueno, cuando no se construyó este sentimiento de seguridad, no se estableció en los primeros años de vida, se pueden presentar estas conductas antisociales, ¿sí? Por eso esta búsqueda de un control externo, ¿sí? Por parte de la familia.
que lo tuvo y que lo perdió. ¿Sí? Fíjense, acá está el concepto bien explicado de deprivación. Dice, el niño ha perdido algo bueno que hasta un momento ejerció un efecto positivo sobre su experiencia y que le ha sido quitado. El despojo ha persistido por un lapso tan prolongado, o sea, tanto tiempo sin la vida varia, que el niño ya no puede mantener vivo el recuerdo de la experiencia vivida. ¿Sí? Entonces, por eso esta actitud, para quiere recuperar, digamos, esa vida hogareña, por eso empieza con estas condiciones. ¿Sí? Bueno, hasta esto que ya dije, ¿sí? ¿Y qué plantea? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto un poco, la prevención, el tratamiento? Y es interesante también porque Winnicott, a ver, cuando ustedes lean el texto, va a ver que él empieza con un caso. ¿Sí? Porque él empieza a hablar de todo esto por una dificultad que constantemente se le presentaba a él en su espacio terapéutico, en el espacio terapéutico con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces se da cuenta que en realidad el tratamiento psicoanalítico no es efectivo en estos casos. Puede mejorar algunas cosas, pero no va a resolver el nudo o el núcleo de esta situación. Él dice que la única forma es verle al niño esa vida hogareña. Por lo cual hay que buscar ¿sí? Hogares, familias que acojan a estos niños. Esa va a ser la única manera de que esta conducta transgresora ¿sí? no se repita. ¿Sí? Entonces, fíjense que ni siquiera la propuesta que da es ni tratamiento psicológico. Sí, es importante, por supuesto, porque ha habido un daño sobre la salud mental, hay síntomas, ¿sí? Pero fundamentalmente todo eso se va a curar, ahora por ahí en un punto de la curación, si se le brinda esta vida hogareña o este ambiente hogareño que en su momento perdió. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos aquellos que tengan interacción con los niños, niñas, adolescentes, que sean solventes en cuanto a que van a hacer aquellos que piden que el otro haga, esta consistencia que es la que busca inclusive el adolescente, es lo que puede contener comportamientos también transgresores. No necesita ser una familia así como sustituta necesariamente, sino que todos estos referentes que siempre les digo, un entrenador de un club o una persona, no sé, ser boy scout, una buena maestra que escuche de un maestro, se vuelven soportes significativos para todos estos aspectos, ¿no? Y lamentablemente mucha de la delincuencia y la transgresión tiene que ver con el desafío a la adultez que tenemos en este momento. O sea, los adultos también tenemos un corrimiento de lo que es la transmisión clara de las normas de respeto, de convivencia, porque mucho de lo que se promueve no se cumple. Entonces, ese es un caldo de cultivo que es sumado a la falta de proyección que se le da a los jóvenes en cuanto a cómo hago para realizarme en mi vida. Bueno, todos esos elementos que no tienen que ver puntualmente con lo psicológico así tan específico, pero sí va generando una desorganización y una falta de contención en el comportamiento de los jóvenes. Por eso tenemos la cantidad de patología del paso al acto, la transgresión, las adicciones, las autoagresiones, las agresiones al otro. Bueno, todo esto son como síntomas que hacen los jóvenes porque justamente confrontan con lo establecido y tiene que ser así. Es
o sea, hay mucho para leer, hay muchas teorías, siempre, bueno, por una cuestión pedagógica de tiempo, uno elige ciertos autores, pero bueno, a medida también que hay muchos escritos también nuevos, a veces es importante también ir a algunas bases, como por ejemplo estos autores que siguen siendo vigentes y que, por ejemplo, bueno, tanto los dos, tanto Winnicott como Bowley, esto de pensar en la reconstrucción de la vida hogareña y no pone en contraposición, ¿no?, a lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, de la baja de la imputabilidad, por ejemplo, ¿no?, que es un debate que está ahora dando vueltas. Pero bueno, también nosotros tenemos un compromiso ético y de nuestra profesión, que es también para la salud mental. Sí. Bueno, ya de por sí, el niño que nace en la cárcel nace en un encierro, ¿sí? Es un niño que por más que hay... yo recuerdo, yo tuve la suerte de tomar clases con la doctora Marchiori, digamos, ella fue una de las que en su momento impulsaba los niños no dentro de la cárcel, o sea, siempre lo que impulsó le pareció como una crueldad, digamos, hacia un niño que nace y se encuentra, está bien, o sea, a ver, vamos a decir, se encuentra al lado de su madre, pero su madre tampoco está con todas las libertades o sea, está en una situación particular. Y ustedes imagínense, pensando en estos autores, si hablamos de una madre que tiene que estar su disposición psíquica, el 100% para ese niño, para esa niña, porque lo tiene es en ese momento el único yo que tiene para estos autores, sobre todo para Bowley, es el yo de la madre, y es una madre que está atravesando una situación particular, digamos, y en un contexto particular, y que muchas veces también es de supervivencia. Entonces, también el 100% no puede estar 100%. Y aparte el espacio en el que está el niño también tiene que cumplir horario. El niño, por ejemplo, no puede estar corriendo en el patio cuando quiere. O sea, también está regulado el espacio para los niños. Y imagínense siempre que es lo mismo. O sea, no hay una plaza, no. Supónganse que venga el padre a visitarlo. El padre viene, tiene una mesita y tiene un espacio donde hay otras personas, donde hay otros sujetos también que no conoce, la seguridad, ¿sí? Entonces, digamos, no es una es exacto, violento. Sí, no es en ningún momento propicio. Y si pensamos desde esto que veníamos hablando recién de la construcción psíquica, ya no es una construcción psíquica, digamos, como la haría un niño que está en el afuera, digamos, ¿sí? Porque como te decía, la condición de la madre ya es una condición particular, ¿sí? Que no puede disponer, bueno, y
porque desde ese lugar se construye también, el joven va construyendo su identidad y su personalidad en base a cómo cree que la sociedad lo ve a él. Entonces, si uno está en un barrio donde desde que nació hasta los 15 años, nunca fue alguien del Estado a poner agua potable o electricidad segura para que no anden colgados de los postes de la luz, ¿sí? Y con el riesgo de vida, ¿sí? Entonces, también eso va construyendo el joven en cuanto a cómo, no solamente cómo se percibe él, sino qué dice la sociedad. O sea, si nunca te llega el agua, nunca te llega uno, esa persona también incorpora esta idea de que en realidad no tiene mucho valor para la sociedad, ¿sí? Por eso después, en esto se pregunta, ¿pero por qué este joven? Y porque si no le dan valor, si nadie de afuera te da valor, dice, bueno, yo te considero que vos podés tener agua potable, eso que tiene que ver con la dignidad humana en general, también en el espacio que es la lectura que va haciendo un joven para poder construir después en base también al otro. Para que sea a mí, si yo no valgo nada, para mí el otro tampoco vale nada. Y las cosas del otro tampoco valen nada. Entonces yo no las puedo tener, entonces yo se las quito, ¿sí? Entonces, esto también es importante pensar cómo va construyendo. Bueno, esto es para recordar más. Bueno, no me voy a meter en
escuelas que ahora se caracterizan por tener, donde se presenta muchísimo la violencia, la discriminación, la exclusión, ¿sí? Como modo de resolver los conflictos, bueno, yo no puedo manejar esta situación, entonces lo expulso, ¿sí? Que es también como un factor de riesgo. El nivel socioeconómico, ¿sí? También lo plantea, porque el nivel socioeconómico, sobre todo el nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Lleva también muchas veces al hacinamiento, a que no se pueda acceder a necesidades básicas, ¿sí? Si bien sabemos, acá esta autora habla del socioeconómico bajo, si bien sabemos que también los niveles socioeconómicos altos tienen sus delitos, digamos, ¿no? Como por ejemplo vimos hoy en el económico y en el delito ecológico, ¿no? Los grupos de amigos. El proceso de socialización actual que muchas veces se da dentro de barrios cerrados, de countries, que generan una especie de distancia o de microclima, de ideología acerca de quiénes son unos y quiénes son los otros, eso también afecta de alguna forma esto de pensarse en una discriminación, en una superioridad que luego se traslada a la convivencia con otros jóvenes en otros espacios. Eso en otro momento, en otros aspectos, pero ahora la socialización que se da dentro de estos microclimas también no ayuda a la interacción de los jóvenes en diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, el grupo de amigos, que sabemos la importancia del grupo de amigos, sobre todo en la adolescente, ¿sí? Entonces también, si los amigos consumen drogas, no van a la escuela, ¿sí? Realmente es un factor. Bueno, acá hay varios, después revísenlo, creo que no, la inserción laboral, o sea, la falta de oportunidades laborales, el hecho de no terminar la escuela o que no haya oportunidades para aprender oficios, por ejemplo, hace que la inserción en el mercado laboral sea, el no insertarse sea un factor de riesgo, el consumo de sustancias, ¿sí? La accesibilidad a las armas, eso por ahí no aparece en todos los autores, pero hoy en día estamos viviendo, fíjense que gran parte de los delitos de niños, niñas y adolescentes son con armas, ¿sí? A veces no con armas de fuego, pero con armas blancas, entonces también está el acceso a este tipo de armas, y hoy en día también el arma de fuego es de fácil acceso en ciertos sectores, ¿no? Bueno, quería ir, porque por ahí por el tiempo, acá. Quiero que veamos algunas cuestiones de los marcos normativos, ¿sí? Porque por ahí son largos, no se entienden, ¿sí? Para ver dónde estamos parados hoy. Sabemos que la mirada sobre los niños, niñas y adolescentes, y yo hoy digo niños, niñas y adolescentes, pero probablemente si yo hace 30 años atrás estaba acá hubiera dicho menores, aunque se nos escapan menores, ¿sí? Que hoy
obligación de intervenir. Ahora, esa intervención generalmente era una intervención que lo llevaba a la institucionalización al niño. O sea, los padres por alguna razón no se podían hacer cargo, entonces el niño era retirado, o a lo mejor el niño estaba en la calle, ¿sí? Entonces el niño era tomado por el Estado como responsable, ¿sí? Y se lo llevaba a alguna institución. ¿Ah? El Estado decidía sobre la vida del niño sin preguntarle nada, ¿sí? O sea, disponía de la vida del niño, ¿sí? A veces esos niños iban, cuando yo digo institucionalización, no es que existían las instituciones como las que hay ahora, a veces eran órdenes religiosas, las iglesias tenían los orfanatos, como nosotros por ahí hemos conocido así el nombre, pero como casas que estaban a cargo muchas veces de la iglesia, donde estos niños iban y eran educados, ¿sí? Dentro de esas órdenes religiosas, ¿sí? Por supuesto, como no había ninguna normativa, muchas veces quedaban expuestos a la violencia, al maltrato, ¿sí? La forma de reeducarlos o de llevarlos por el caminito del bien era el castigo físico o la omisión, no darle de comer, ¿sí? Entonces, después de ese paradigma, digamos, se elabora, o sea, hay un cuerpo de leyes, mejor dicho, cuerpo de artículos que conforman esta ley, que es la ley del patronato de menores, que fíjense, o ley Agote se conoce, que es de 1919, 1920. Donde tenía o sea, donde primaba este paradigma. De ahí vamos a saltar, y fíjense, 1920, ya, recién en el año 1989, no sé si varios, pero algunos de acá habían nacido, yo ya había nacido. O sea que yo a veces cuando me pongo a pensar, digo, yo cuando nací, la convención todavía no existía, decía yo, ¿no? O sea, porque uno cree que no. Pero cuando uno ve la fecha, dice 1989, yo ya tenía 11 años. Fíjense, y recién la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. O sea que de ahí anteriormente toda se regía, digamos, por esta intervención del Estado, quien decidía qué hacer con los niños, le guste o no, digamos, ¿sí? Bueno, acá la Convención ya introduce, por supuesto, después la Convención y después, no sé el otro nombre, de los derechos del niño, está la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero después hay otras, también internacionales, que plantean, le dan un giro y el niño empieza a ser sujeto de derecho. ¿Sí? El niño como sujeto de derecho, por lo cual había que respetar su opinión, escucharlo, ver qué quería, ¿sí? Qué necesitaba. ¿Sí? Porque hasta ese momento siempre había sido, si bien se sigue rigiendo por una mirada más adultocéntrica, pero hoy se ha ganado, el niño ha ganado mucho más terreno en derecho, como por ejemplo hoy podemos hablar de un abogado de un niño, ¿sí? Un abogado que está especializado y lo que transmite a la justicia cuando uno está en esa situación, verdaderamente lo que el niño necesita y lo que el niño quiere, o sea, es un abogado especializado en niñez, ¿sí? Entonces, bueno, y toma como valor fundamental la familia, también la Convención, por lo cual, esto que antes era retirarlo y ya perdía la patria potestad, cuando en el caso de la ley Agote, si los niños andaban dando vueltas, iban a la escuela, no se cumplía con la obligación que tenía la familia, directamente los retiraban
opción que debe tomar el Estado para niños que transgreden las normas es la visionalización o el encierro. Antes, el Estado debe gastar, vamos a decir así, debe probar todas las opciones y las posibilidades que existan para intervenir con este joven o con este niño. ¿Sí? O sea, primero tiene que utilizar todos los recursos y todo lo que tenga que no ser, y en la última instancia, cuando ya no quede ninguna otra opción, debe ser el encierro. Que no necesariamente es lo que pasa por estos lugares. ¿Sí? Fíjense, la Convención Internacional de los Derechos del Niño plantea esto que decía un cambio de paradigma desde la situación irregular al paradigma de la protección integral de derechos de la infancia, y a partir de ahí empiezan a desprenderse un montón de leyes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Sí? Fíjense, recién en el 89, la convención, pero recién en el año 94, Argentina se adhiere, le da rango constitucional a la convención. O sea, recién firma los tratados para decir que va a hacer esto, que va a responder a todo lo que la convención diga respecto a niños y niñas adolescentes. Fíjense, 2005, como van pasando los años, recién se sanciona la ley de protección, la 26061, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, considerándolos como titulares de derechos. ¿Sí? Y acá en Córdoba, en el 2011, todo ya es muy cercano, ¿sí? Se adhiere a la provincia, se adhiere a la ley nacional a través de la ley 9.944. ¿Sí? Fíjense acá lo que les decía, ¿qué plantea estas leyes basadas en la convención? El niño debe ser oído, ¿sí? La opinión debe ser tomada en cuenta, ¿sí? Ser asistido por un letrado especializado. Los niños que entran en contacto con, que por alguna razón tienen que ingresar al sistema judicial, ¿sí? Tienen que ser acompañados por un letrado también que sepa de sus derechos, digamos, y específicamente de niños y niñas, y participar en todo. Se tiene que informar. Por ejemplo, si el niño tiene que ir a una cámara GESEL, que es el caso por ahí de los niños que atraviesan una situación de violencia, ¿sí? El niño tiene que ser informado de quién va a estar, de quién es esa persona que está ahí adentro, ¿sí? Que es un psicólogo, bueno, ¿qué hace el psicólogo? O sea, hay que explicar. Lo mismo pasa con el niño adolescente que antes transgredió las normas y que en algún momento tiene que pasar también por una entrevista psicológica, por una pericia psicológica. Uno como adulto sobreviviente, pero el niño hay que explicarle qué va a hacer, qué le van a preguntar, si tiene que sí o sí contestar o puede no contestar si no quiere, ¿sí? Entonces debe ser formado, ¿no? Y después, dos normativas muy importantes que son específicas de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad, son las reglas de Beijing, ¿sí? Que es la Administración de Justicia de Menores, que también en el año 1985, y ahí también plantea las condiciones en las cuales, primero define inclusive que es un niño, niña y adolescente. Todas estas convenciones definen, basadas por supuesto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hablan de la niñez hasta los 18 años. ¿Sí? Y todas estas, sobre todo las reglas de Beijing, plantean la importancia de que los estados no reduzcan las edades, ¿sí? De la manera que no se reduzcan a 16 años por el desarrollo, o sea, por el momento de desarrollo físico, o sea, biológico, psicológico y social por el cual atraviesa. ¿Sí? No creo que llegue por ahí
yo busqué justamente por esta situación de, bueno, que se está planteando de la imputabilidad. Hay estudios científicos, por ejemplo, que plantean por qué no a la baja niños y adolescentes. Hoy en día hay muchos estudios neuropsicológicos, ¿sí? De qué pasa en el desarrollo cerebral, de cuándo es la comprensión de ser consciente de que un hecho no es correcto o no, digamos, o sea que después van a colaborar con lo que hoy hablamos de la responsabilidad, que una cosa es la responsabilidad penal juvenil, otra cosa es la culpabilidad, ¿sí? No voy a revelar eso porque no hace falta en estos momentos saberlo. Pero bueno, todas tanto, las reglas de Beijing, yo les puse como algunas cuestiones importantes ahí. Léanse las normativas, por lo menos la parte central, ¿qué apunta? Es importante que sepamos, ¿sí? Las normativas internacionales. Si trabajamos en el área jurídica, no importa, vamos a ser psicólogos, pero también esas normativas, trabajamos en trata, tenemos que manejar la ley de trata. Trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley, tenemos que saber la normativa, porque estas normativas también rigen nuestras acciones y nuestras decisiones muchas veces, hasta inclusive estas normas nos permiten a nosotros justificar a veces nuestros informes, ¿sí? Por más que sean desde la cuestión de la salud mental y todo eso, el marco jurídico es ese, ¿sí? Entonces, lean por ejemplo el objetivo, a qué apunta, qué busca esa ley, ¿no? Bueno, esta es la protección de la. Y acá hay una que es muy importante, que son las de RIA, pero fíjense, habla exclusivamente esta ley, o estas directrices, hablan de la prevención. Es todo un compendio, por eso a veces es una paradoja, podríamos decir, de que estemos tan enredados con algunas cuestiones a nivel de política pública, de qué hacer con los menores, cuando hay con los niños y adolescentes, cuando hay unas directrices que en el año 1990 un montón de representantes de países se reunieron para hablar qué hacer, cómo prevenir la violencia. Este documento tiene, pero ítems uno por uno, describiendo, y que después, a medida que fueron pasando los años, UNICEF, que se vale de estas directrices, analiza y evalúa los estados, los evalúa cómo cada cierta cantidad de años, cómo van respecto a estas directrices, aparte de estos organismos, la ONU tiene mecanismos de control. Y nosotros como país, Argentina firma de que va a tomar en consideración lo que dicen las directrices de las Naciones Unidas, lo que dicen las reglas de Beijing, ¿sí? Entonces, cada tanto, yo también les puse en el PowerPoint, pero cada tanto fíjense, acá yo les puse que hay recomendaciones que nos hace la ONU en el año 2020. Vino una delegación, una representante que buscaba la situación de los niñas, jóvenes en conflicto con la ley penal. Y lo primero que le dice la ONU a nuestro país es que tiene que derogar la ley 22.278, que es la del régimen penal juvenil, que es una de la época del proceso, de los años 70,
funciones de diagnóstico, que cuando un niño es detenido, ¿sí?, por alguna situación, ingresa a la institución y se hace un diagnóstico para ver, bueno, cuál es su situación, si tiene que ser institucionalizado o no, por supuesto que eso lo va a definir el juez, ¿sí? Pero después, acá en Córdoba hay solamente un CERE que es, vamos a decir, una institución de encierro, ¿sí?, que es el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, que todos los niños, niñas y adolescentes que el juez resuelve, ¿sí?, que no deben volver a sus hogares y deben estar en esta situación de encierro, digamos, van a esa institución, donde hay varios módulos, también están divididos en base al delito por el que fueron llevados hasta ahí, o sea, no están mezclados, hay niños sobre todo que están algunas poquitos, pero por instancia privada, otros por homicidio, muchos por robos, ¿sí? Después está el Centro Socioeducativo de Mujeres, que siempre tiene mucha menor población, ¿sí? Pero después hay varias medidas que son externas, es decir, no todos los niños, niñas y adolescentes que cometen algún delito son institucionalizados, pero sí el juez dicta medida y hay en los 4 puntos cardinales, vamos a decir así, de la ciudad, hay lugares que pertenecen a CENAF y que los chicos están para la escuela, viven con sus familias, pero deben asistir a estas instituciones para hacer algún tipo a veces de formación en un oficio, es decir, le hacen un seguimiento desde el Estado, o sea, el juez dicta una medida que implica que ese niño y su familia deben asistir a estas instituciones para ser acompañados, ¿sí? Que vuelva a la escuela o que haga un tratamiento, si está consumiendo droga, que inicie un tratamiento por droga, pero hay estos 4 lugares que están justamente, hay uno que pertenece a todos los barrios del norte, zona norte, zona sur, este y oeste, niños, niñas y adolescentes que han cometido un delito y que se toma una medida, pero que, por supuesto, a lo mejor es una reiteración de hurtos, robos menores o lesiones, ¿sí? Ahora, los delitos graves, por ejemplo, si el homicidio o es un robo con arma de fuego, ya probablemente esos niños y adolescentes ya estén en una institución como el Complejo Esperanza, ¿sí? Bueno, acá tienen los objetivos. Perfecto. Bueno, ya me he dicho. Sí. Pero bueno, acá tienen, fíjense, el Complejo Esperanza funciona desde el 2005. Ahí tienen los objetivos. Sí, eso los dejo para que lean. A ver, esto no es que lo tiene que ser para el práctico evaluativo, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes vayan recopilando, o sea, a veces nosotros en el final también le preguntamos cuál es la institución que nuclea a los jóvenes o quién dice nada, ¿sí? Es importante que ustedes ya sepan, primero porque siendo estudiantes de psicología, a veces ya cuando atraviesan la materia muchas personas se acercan y preguntan, che, mira, tengo que hacer una denuncia, o mira, no sé, me asaltaron, entonces, bueno, sí podría hacer una asistencia a la víctima, o uno tiene una amiga o un amigo que atraviesa situaciones de violencia, entonces va a hacer una asistencia a la víctima, si es una mujer, el polo de la mujer, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos las instituciones, ¿sí? Las instituciones que están en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ¿sí? Porque CENAF funcionan en el interior a través de las UDERS, ¿sí? Entonces, a ver, es como que si ustedes llegan al final tienen que saber. Si nosotros les preguntamos, bueno, hay ¿cuál es la institución que va a abordar los niños constitucionales? CENAF, ¿sí? Entonces, acá hay algunos datos de eso. Les dejo otros datos interesantes respecto a lo que pasa un poco a nivel país, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace
está detallado, yo le había puesto como un powercito que es, bueno, ahí están algunos datos. No lo había bajado, acá no lo bajé, pero después ya se lo voy a subir, que es como un flyer chiquitito donde habla de los delitos de los últimos años, que eso es de la Corte Suprema de la Nación del año 23, ¿sí? Porque van subiendo la lista de calidad, ¿no? Y los tipos de delitos. Un poco para tener una noción, porque si no, nos quedamos con la noción que tienen los medios masivos de comunicación, que informan por ahí solo una cosa o le dan como mucha rosca, vamos a decir así, no un lenguaje técnico, pero mucha rosca a veces algunos tipos de delitos, entonces pareciera que todos los jóvenes que delinquen, todos van con un arma y roban en moto, por ejemplo, ¿sí? Porque también eso sabemos que llega un momento que parece que pasan siempre las mismas noticias, ¿no? Entonces no, pero es bueno ir a esas fuentes, porque son fuentes que son reales y que están basadas en información de cuántos niños, niñas y adolescentes detienen, los que están en los institutos, ¿sí? Así que bueno, estudien mucho para el práctico, ¿sí? Así que, bueno, y ya les voy a subir todo en el aula virtual. Qué bueno. Espero que haya